Buenos días. Pues me han dicho que si estoy aquí me puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Sí. Bueno, le he dicho a mi compañero Abel, ha venido conmigo desde la iglesia para acompañarme en el viaje. Estuvimos ayer en Toledo y el viernes también enseñando como parte del seminario bíblico, estuvimos ayer. Y le he dicho que va a escuchar hasta las mismas bromas de la primera sesión. Entonces, lo siento por ti, Abel, pero así va a ser, ¿vale? Muy bien, pues estoy contento de estar aquí en esta mañana. Lo único que yo conocía de vuestra iglesia es esa ventana, porque los vídeos que había visto de YouTube es la cara del predicador, la pantalla y la ventana. Digo, la iglesia de Alcalá tiene una ventana, pero no sé más. Es todo lo que yo sé de vuestra iglesia ahora mismo. Conozco a Miguel Ángel, a Rebeca. A Rebeca la conozco literalmente desde que nació. Sus padres, su familia viven muy cerca de donde nosotros vivimos. Y bueno, pues Miguel Ángel va a estar enseñando en el Seminario Bíblico Bautista el trimestre que viene. Va a estar enseñando síntesis del Nuevo Testamento 2, que son todas las epístolas paulinas del apóstol Pablo de golpe en 10 horas de enseñanza. Así que tiene mucho trabajo para comprimirlo todo y enseñarlas todas de repente, ¿vale? Muy bien, pues dejadme que presente rápidamente algunas cosas. Esta es mi familia, mi esposa Arantxa, mi hijo Julen, mi hija Esther. Eso es en el País Vasco. Mi esposa es de San Sebastián, de Irún, y entonces ahí estamos. Visitamos a la familia por ahí este verano y una foto de mi familia para que simplemente nos conozcáis un poco. Y nosotros, Abel y yo, venimos de la iglesia en Castellar del Vallès. Como veis, está a unos 45 minutos desde Barcelona. Nosotros vivimos en Cerdanyola del Vallès, y entonces yo tengo la iglesia un poco más cerca. La tengo como a 20-25 minutos en coche, más o menos. Y la iglesia es relativamente nueva, tenemos unos 4 años y medio. En el mes de julio, si el Señor lo permite, cumplimos el 5º aniversario. El pastor de la iglesia se llama Moisés Campos. Él fue pastor durante 24 años en Olot, todavía más al norte, cerca de Gerona. Y después de 24 años, bueno, dejó la iglesia establecida y funcionando y decidió empezar una nueva obra. Y cuando yo supe que el pastor Moisés bajaba hasta Castellar, más cerca de mi casa, a empezar un nuevo ministerio, entendimos que el Señor nos empujaba, nos llamaba, nos abría la puerta para estar ayudando desde el primer día. Entonces ha sido un privilegio para mi familia y para mí poder participar desde el primer día que levantamos la persiana en el inicio de una iglesia. De verdad que es un gran privilegio, ¿no? Entonces dejadme que os ponga un par de fotos de la iglesia. Esta es nuestra iglesia. Tuvimos que cambiar de local justo antes de la pandemia, más o menos, porque ya el local que teníamos chiquitito se nos había quedado pequeño. Hay un poco el grupo de música, una foto mía predicando, local, los cultos, solamente para que tengáis un poco de idea de dónde venimos. Precisamente hoy ellos también han estado celebrando la Santa Cena, han estado también recogiendo las ofrendas, igual que vosotros, primer domingo de mes. Y bueno, pues un privilegio, como digo, poder estar aquí en esta mañana con todos vosotros y conoceros por fin. Vengo con 2 propósitos. Uno es compartir la palabra y el otro es presentaros el seminario, pero el primero es el más importante. Entonces, si quieres venir conmigo, por favor, a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. No sé cuántos conocéis la historia de Nehemías. Nehemías nos situamos allí por el año 444 a.C. aproximadamente. Los judíos, vamos a decir el pueblo de Israel, buena parte del pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, habían sido llevadas hace ya 300 años prácticamente, 722 a.C., habían sido llevadas a la cautividad asiria. Así que muchos de los israelitas ya habían desaparecido de su territorio. De hecho su territorio es repoblado con gente que viene de otros lugares. Y bueno, los israelitas ya no están en Israel, están dispersos por todo el Oriente Medio, Babilonia, Asiria, etcétera, pero están por ahí dispersos, pero no están en Israel. Y unos 140, 150 años más tarde, Nabucodonosor entra con todos los babilonios en Jerusalén, destruyen el templo, destruyen la ciudad y se llevan a los pocos judíos que quedaban en la parte sur de Israel, las tribus de Judá y Benjamín, de forma que para el 586 a.C. ya no queda en Palestina ni un judío. Tal vez estoy exagerando mínimamente, pero para que lo entendamos, ¿no? Ya ahí se han ido completamente. 70 años más tarde, el emperador Ciro, emperador del Imperio Persa, hace un edicto que podéis leer en 2 de Crónicas, el último capítulo, y también en Esdras, capítulo 1, y dice que todos los judíos pueden volver y pueden reconstruir el templo. Así que ahí va Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, con 50.000 judíos aproximadamente, llegan de nuevo a Jerusalén, se ponen manos a la obra, empiezan a reconstruir el templo. Por motivos que no viene ahora a colación mencionar,
paran durante por lo menos 17 años la obra del templo hasta que el Señor levanta a Ageo y Zacarías y les dice, bueno, ¿qué pasa? Poneos a construir el templo ya, por favor, ¿no? Y entonces se ponen, construyen el templo, pero los muros de Jerusalén todavía siguen sin construir. Pasa el tiempo, estamos como en el 515 a.C. y todavía nos falta un salto hasta el 444, unos 70 años aproximadamente, de un sitio a otro. Y pasan 70 años y los muros siguen sin construir. Y entonces Nehemías, que está en la corte del emperador persa, no es un cualquiera, es el copero del rey, no un camarero. Es el copero del rey, por lo tanto tiene trato directo con el rey. De hecho, en el libro de Nehemías la vemos hablando con el rey se fía de él. Se fía de que su comida no esté envenenada, de que el vino no esté envenenado, se fía de Nehemías, incluso podría ser que Nehemías tiene gente a su cargo que le ayuda con la comida, con la bebida, etc. Y así que es alguien importante, tiene seguro su comodidad, probablemente vive en palacio o cerca de palacio, pero recibe noticias de que los muros de Jerusalén siguen todavía sin estar construidos. Así que él dice, probablemente oró algo así como oraría yo, Señor, yo no sé poner un ladrillo encima de otro, no soy albañil, no soy arquitecto, no soy aparejador, no soy constructor, pero si tú me llevas, yo iré. Así que el Señor abre la puerta, de forma que el rey le manda a Jerusalén a reconstruir los muros, él llega a Jerusalén, habla con sus compatriotas, se animan a la obra y reconstruyen los muros a pesar de la presión de Sanbalat, Tobías y todos los que estaban ahí en su contra, reconstruyen los muros en 52 días. Sí. Y eso ocurre en el capítulo 6. Y el libro tiene 13 capítulos. Y me sobra el resto de los capítulos. Y ya han terminado de reconstruir el muro y se acaba el libro de Nehemías y ya está. Pues no. El capítulo 7 nos cuenta a todos aquellos que habían venido a repoblar Jerusalén. Y el capítulo 8, entiendo que Nehemías y con la ayuda de Esdras se dan cuenta que es mucho más urgente reconstruir el corazón de las personas que reconstruir los muros, porque los muros les daban protección, pero ellos habían sido llevados a la cautividad no porque no tuvieran muros, sino porque habían caído en idolatría, porque no guardaban el sábado, porque habían olvidado la palabra de Dios, y entonces era mucho más importante reconstruir su corazón, porque si vuelven a caer en los mismos pecados, por muchos muros que tengan, el Señor les iba a volver a castigar. De hecho, si lees el capítulo 13 de Nehemías, iban camino de eso. Sí. Si no es porque Nehemías vuelve a Jerusalén, bueno, hubiera caído el castigo de Dios de nuevo sobre ellos, estoy casi seguro. Así que ahí tenemos el momento en el cual han terminado de reconstruir los muros, pero ahora van a reconstruir los corazones. Por favor, ven conmigo a Nehemías, capítulo 8. Yo tengo la Reina Valera 60. No sé cuántos vosotros la tenéis. Miguel Ángel antes estaba leyendo la versión de las Américas. Espero que más o menos podáis seguir la lectura conmigo, ¿de acuerdo? Así que tenemos al pueblo, y este es el título para la predicación esta mañana, dispuestos a recibir la palabra. Versículo 1 dice así: se juntó todo el pueblo como un solo hombre, y cuando yo leo esto lo subrayo en mi Biblia, porque no es habitual, no es lo normal que estemos todos. No es lo normal que además, no todos, sino todos, unánimes, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. ¿Recuerdas Hechos, capítulo 2? Y también capítulo 1, cuando dice, estaban los 120 en el aposento alto. Todos, juntos, unánimes, en oración. Y el Señor hace grandes cosas cuando estamos todos juntos, unánimes, en oración. Desciende el Espíritu Santo, Pedro predica, 3000 se convierten, se inicia la iglesia. Porque estaban todos. La primera cosa que necesitamos para recibir la palabra, y dices, hombre, esto es algo que no hace falta que me lo digas tú, ya lo sé, sí, pero la primera cosa que necesitamos es esto, estar. Tenemos que estar dispuestos a estar. Porque si no estamos, no podemos recibir la palabra. Si tú no estás, ¿cómo vas a recibir la palabra de Dios? Esta mañana estamos aquí predicando la palabra de Dios. Si tú no estás, no puedes recibir la palabra. Si llega mañana por la mañana y es tu tiempo de abrir la Biblia y tener un devocional con el Señor y no abres tu Biblia, no tienes un devocional, no puedes recibir la palabra. La forma de recibir la palabra en primer lugar es estar. Y yo sé que todos nosotros tenemos vidas muy ocupadas y muy estresantes y que trabajamos un montón de horas y que a lo mejor algunos trabajamos y estudiamos y además tenemos familia y bueno, han venido antes los papás con niños pequeños, ¿verdad? Pero tal vez tenemos niños y tenemos muchas cosas que hacer al cabo del día. Yo lo sé y precisamente por eso tienes que poner a Dios en tu agenda.
porque tienes muchas cosas que hacer durante el día. Y si lo que haces es hacerlo exactamente al revés, dices, me levanto, voy a trabajar, voy a comer, luego sigo trabajando, luego llego a casa, me voy a comprar, luego tengo que recoger los niños del colegio, llevarlos a la clase de inglés, salgo de la clase de inglés, y entonces luego voy a casa, preparo la cena, cuando termino de preparar la cena estoy muy cansado, voy a poner un poco la tele, veo las noticias, termino las noticias, digo, voy a la cama, voy a la cama y estoy en la cama y digo, ay, voy a leer un poco la Biblia. No va así. Dios es primero. Sí. Amén. Por lo tanto, tienes que estar en primer lugar dispuesto a estar. Si no estás, no hay bendición para ti. No puedes recibir la palabra de Dios. Versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro. ¿De quién parte la iniciativa? ¿De Nehemías? No. ¿De Esdras? No. Es el pueblo que va a buscar a Esdras y le dice, ven y lee. Ven y lee, queremos conocer la palabra de Dios. Por favor, ven y compártela con nosotros. Queremos estar. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Ahí estaban todos. Los mayores, los niños, los pequeños, los bebés, los ancianos. Estaban ahí todos. Querían escuchar la palabra de Dios. Te vuelvo a preguntar, hermano, cuando se abre la palabra de Dios, ¿tú estás? No conozco hoy quién ha venido, quién no ha venido, quién se ha quedado en su casa, no tengo ni idea, yo no conozco vuestra congregación. No va por ninguno, ni Miguel Ángel me ha dicho, di esto, que hace falta que... Tengo total libertad, gracias a Dios y gracias a los pastores aquí en la iglesia, para predicar totalmente de una forma libre. Por lo tanto, no sé si vienes, no vienes, y no es ninguna indirecta para nadie, pero cuando se abre la palabra de Dios, debes estar. Amén. Aquí estaban todos. Y cuando dice todos, no sé exactamente a qué se refiere, porque eran 50.000. Nosotros somos, ¿cuántos? 60, 70, 80 entre los dos cultos. Y nos pasa lo mismo a nosotros en la iglesia y nunca estamos todos. Ellos eran 50.000 y estaban todos. ¿Cómo lo hacían? No sé. Pero estaban todos y seguro que tenían cosas que hacer. Seguro que uno tenía que ir a trabajar, que otro tenía que ir a plantar, que uno tenía que ir a regar, que tenía que dar de comer a la gallina, que tenía que, en palabras de nuestros días, llevar a los niños al colegio, recogerles de dibujo, llevarles a no sé... Seguro que tenían cosas que hacer. Pero dijeron, no, ahora lo importante es que abramos la palabra de Dios, tenemos que estar. Y entonces dice todavía, fíjate, y leyó, versículo 3, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, dice, desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué es eso? ¿5 horas? ¿6 horas? ¿Y me quejo yo cuando el predicador tarda más de 45 minutos? ¿No? Estuvo 5 o 6 horas aquí leyendo, no estuvo predicando, estuvo leyendo la ley. Que sería mucho más aburrido que escuchar a cualquier predicador predicar. Y no estuvo 45 minutos, estuvo 5 o 6 horas. Y todos de pie. Hombre, alguno igual pillaría una pared y se apoyaría o algo, ¿no? Pero todos allí escuchando, no tenían 50.000 sillas, no había sillas plegables ni esas cosas, Estaban todos allí, escuchando. Durante no sé cuántas horas, porque querían estar para recibir la palabra. Espero que tengas tú también ese sentimiento cada domingo y que vengamos con el deseo de estar para recibir cada día, no solo los domingos. Que cada día te levantes diciendo, Señor, estoy delante de tu presencia para recibir tu palabra. Le dice Elías al rey Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él vivía en la presencia de Dios constantemente y ese debe ser nuestro sentimiento. Señor, estoy delante de tu presencia para que tú me enseñes hoy. Me importa muy poco el resto del mundo, me importa muy poco el rey, estoy hablando de Elías otra vez, me importa muy poco el rey acá, me importa muy poco los soldados que hay aquí, me importa muy poco el pueblo, yo estoy en la presencia de Dios, no me importa nada más. Y he venido para escuchar tu palabra. En primer lugar, venir o estar dispuesto a estar para recibir la palabra. En segundo lugar, seguimos leyendo. Oh, me he ido el delante y detrás, los he confundido. Y entonces otra vez volvemos, mira, al versículo 1 dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley, Moisés, el cual me he saltado algún versículo. No me he pasado antes esto, Ellos, a ver... Quizás el 4 con todos los nombres. No.
Finales del 3, estaban atentos, eso va a venir enseguida, pero ellos habían venido no solamente a estar. Déjame repasar mi nota, porque estoy predicando sin notas. Igual en las notas tengo la clave. El versículo 3, los oídos de todo el pueblo, eso dice, ¿no? Habían venido a escuchar. Porque a veces estamos y no escuchamos, ¿no? Estamos aquí, ¿verdad? En la iglesia hemos llegado, el predicador está hablando y de repente tú estás pensando, cuando salga de aquí tengo que ir a hacer la comida, se me va a hacer tarde hoy porque ya... Y luego viene mi primo a tomar un café y mañana tengo un montón de cosas que hacer y cuando el predicador lleva 10 minutos dices, uy, no me estoy enterando de nada, ¿no? O sea, estoy pero no escucho, ¿verdad? Estoy pero parece que... Y lo mismo ocurre en mi casa. Estoy leyendo la Biblia por la mañana, empiezo ahí el capítulo que me toca leer, tal, y cuando llevo 25 versículos digo, ¿qué estoy leyendo? Es que no sé lo que estoy leyendo y no me estoy enterando de nada, ¿no? Qué necesario es que escuchemos, no solamente que estemos. Le dice Elí a Samuel, Dios llama a Samuel. ¡Samuel, Samuel! Va corriendo donde está Elí. ¿Me has llamado? No, yo no te he llamado, vete a dormir. Otra vez, ¿no? Y a la tercera, Elí, después de 3 veces, se da cuenta, ¿no? Y dice, es Dios que te está hablando. Cuando te vuelva a hablar, dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Has venido a escuchar? ¿O solamente estás? Solamente haces acto de presencia. Y te importa muy poco el resto, entra por un lado, sale por el otro, estás en tus asuntos. Necesitas escuchar. Escuchar la palabra de Dios. Si no, no puedes llevarla a cabo, no puedes obedecerla. Necesitas escucharla, no solamente estar. En tercer lugar, no solamente escuchar, atender, ¿verdad? Versículo 3, aquí sí, no me he perdido. Y leyó el libro delante de la plaza que está tal, y al final dice, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué dice? Atentos. Estaban atentos, ¿verdad? No solamente estaban escuchando, a veces escuchamos no sé, yo ahora mismo estoy escuchando un ruido de personas hablando por aquí detrás, ¿no? De repente escuchamos un coche pasar por la calle, ¿no? De repente estoy escuchando un poco el ruido del proyector, pero no estoy atendiendo. Pero tú has venido a estar, has venido a escuchar y claro, necesitamos atender la palabra de Dios. A veces yo estoy viendo un partido de fútbol y mi mujer me habla, ¿no? Y... Cariño, ¿eh? ¿Qué? Te estoy hablando. Ah, no, te estaba oyendo. Me estabas oyendo, pero no me estabas atendiendo, ¿no? Porque yo los hombres además somos de una dirección única, ¿no? O sea, una sola cosa, no hay más. No te estaba escuchando. Te estaba escuchando, sí, pero no estaba atendiendo a lo que me dices. Cuentan los años 50, telégrafos, ¿sí? ¿Telégrafo? Pi, 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 pi. Sale un anuncio en prensa donde dice, necesitamos un operador de telégrafo para que trabaje con nosotros en tal empresa. Así que un joven lee el anuncio en la prensa y va directamente a la oficina donde tenía que presentarse para una entrevista de trabajo, y cuando está allí en la entrevista de trabajo, entonces imagínate una oficina de los años 50, ruido, máquinas de escribir, más telégrafos, un montón de ruido allí dentro, ¿verdad? Le acompañan hasta un lugar donde había 4 o 5 sillas allí para poder sentarse. Y había otras personas que estaban esperando para hacer la misma entrevista de trabajo, así que bueno, están esperando allí que les llamen, supongo que los entrevistan a todos y después se quedan con el mejor de todos, con el mejor currículum, con el que más les convenza, y están allí todos los jóvenes esperando, y de repente este chico se levanta y se mete en la oficina. ¿Y los demás dónde vas? O sea, ¿qué están haciendo? Si todavía no te han llamado, seguro que te van a decir que falta de educación, vete de aquí, ¿no? Seguro que a ti no te van a contratar, no pasa nada, no os preocupéis, se ha colado a todo el mundo, seguro que... Y a los 5 minutos, el jefe abre la puerta del despacho y les dice, señores, ya pueden ustedes irse, el puesto ya está ocupado. ¿Cómo? Un momento, ¿no? O sea, este ha llegado el último, se ha colado todo, se ha metido para adentro, ¿qué pasa? ¿Ni una explicación? ¿No nos habéis hecho la entrevista? Dentro tenemos un telégrafo que está marcando, si escuchas esto, pasa, el puesto es tuyo. Ese joven estaba atendiendo en medio del ruido de aquella oficina. Tú y yo necesitamos atender en medio del ruido de este mundo. Atender la voz de Dios. Vete ahí en medio a la Castellana, ahí, o aquí a la plaza, no me acuerdo cómo se llama, que tenéis ahí al lado de la universidad, ¿verdad? Cervantes. ¿Cómo se va a llamar?
O se llama Cervantes o se llama Cardenal Cisneros, ¿no? Aquí todas las cosas se llaman más o menos igual, ¿no? Vete ahí en medio del tumulto y del ruido y tal, y coge unas monedillas, tíralas al aire, y cuando caen al suelo, mira a ver si la gente no escucha o no atiende. La gente se gira, ¿no? O sea, no oímos nada, estamos ahí gritando unos con otros, tal, tumulto, ruido, tal, y caen 4 monedas, ¡pum! ¡Bamba! Ese sonido lo reconozco enseguida, ¿no? Así deberíamos estar atentos a la voz de Dios. Reconocer su voz y estar atentos a lo que nos tiene que decir. Número 1, disposición para estar. Número 2, disposición para escuchar. Y número 3, disposición para entender para atender, la palabra de Dios. Ahora llegaremos al entender. En cuarto lugar, seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 4. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Yo tengo la teoría, es solamente una teoría, de que estos estaban aquí como amplificador, que estaban aquí como altavoz. Es decir, Esdras leía, a este punto Esdras ya es un hombre muy mayor, está leyendo la ley, ellos no tenían sistema de megafonía como tenemos hoy en día, y que ellos estaban amplificando, volviendo a decir en voz alta lo que Esdras estaba diciendo. Solamente es una teoría. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué dice? Atento, otra vez, atento. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y que dice, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando tú vienes para recibir la palabra de Dios, debes venir con una disposición de adoración. Déjame decirte esto y déjame decírtelo así, y espero que después nadie me tire piedras, o a lo mejor ya no me volvéis a dejar venir nunca más con lo que voy a decir, pero cuando esta mañana te has levantado para venir a la iglesia, espero que lo que has pensado no ha sido, voy a ir a escuchar la predicación, porque es un error. Que no hayas dicho, voy a ir a cantar, porque es un error. Voy a ir a tener comunión con mis hermanos, porque es un error. Tú esta mañana te has levantado para venir a adorar a Dios. Amén. Y es una diferencia muy importante, porque para todo lo demás, tú eres el beneficiado. Entonces, cuando yo hago algo por mi propio beneficio, ¿vale? Yo tomo una clase de alemán, un día decido no ir a clase, porque este día estoy muy cansado, porque ese día no me viene bien, porque me ha surgido algo, porque el horario no... Y ese día yo digo, bueno, pues no voy. ¿Quién es el beneficiado de lo que estoy recibiendo? Soy yo, ¿verdad? Por lo tanto, como el beneficiado soy yo, tengo el poder y la potestad para decir, no voy. El domingo te levantas y vas a venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Quién es el beneficiado? Tú. Entonces tú puedes decir, hoy, el predicador, hoy viene Alfredo, hoy no me gusta, me voy a quedar en casa. Está bien. Pero tú no vienes por ti. Tú vienes por Dios. Y como vienes por Dios, tú no puedes faltar. Porque no es por ti que vienes, es por el Señor, y tú vienes a adorar. No vienes a recibir solamente. Y claro que venimos a escuchar la palabra de Dios, claro que venimos a cantar, claro que venimos a tener comunión con los hermanos, y a tener ministerios, y a servir, y a dar clase a los niños, y a hacer cualquier otra cosa que hagas, a tocar el piano. Claro que sí. Pero número 1, tú tienes que venir a adorar. Y si lo enfocas de esa forma, cambiará tu vida por completo. Porque te levantarás el domingo por la mañana un día y estarás cansado y dirás, no, pero tengo que ir a la iglesia, voy a adorar. Si es por mí, me quedo en casa. Pero como es por Dios, voy. Te levantarás un día y te dolerá aquí, o te dolerá allí, o te darás dolor de cabeza, o estarás triste, o habrá pasado algo y dices, ya, pero tengo que ir. Porque es por Dios, no es por mí. Y lo mismo ocurre cuando un día estés en tu casa, no te encuentras bien y dices, hoy no tengo ganas de leer mi Biblia. Ojo, tú tienes que abrir tu Biblia con la disposición de adorar. No es por ti, es por Dios. Y cuando tú vienes con la disposición de adorar, entonces luego tú eres bendecido. Pero mi disposición tiene que ser adorar al Señor. No tiene que ser mi disposición, hola, he venido, ¿qué me puedes dar? ¿No? Claro que recibimos del Señor, pero no es, Señor, venga, lo mío.
¿Vale? Yo vengo a adorarte a ti, y cuando yo vengo a adorarte a ti, yo recibo de ti. Pero en primer lugar, yo vengo a adorarte a ti. Así que, disposición para estar, disposición para escuchar, disposición para atender, disposición para adorar. En quinto lugar, seguimos leyendo, el versículo 7, también está en el versículo 2, pero bueno, están más versículos, en el 2, en el 3, en el 7, en el 12, en el 13, pero el versículo 7 dice así: y los levitas, que los nombres son diferentes de los de antes, los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anán y Pelaía, dice, hacían, ¿qué dice? Entender. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba otra vez atento en su lugar. Para mí estos son la pieza crucial del pasaje. El pueblo había venido con muy buena actitud, probablemente igual que has venido tú esta mañana. Querían estar, querían escuchar, querían atender, querían adorar, pero si no entienden, ¿de qué sirve? Si no entienden la palabra de Dios, ¿de qué les sirve estar allí 6 horas de pie? No sirve de nada, tienen que entender la palabra de Dios, ¿verdad? Había 2 motivos al menos para esto. El primer motivo es el idioma. Como os he dicho, todos ellos habían venido, bueno, ya hacía mucho tiempo que habían llegado, incluso eran hijos de segunda o tercera generación de los que habían estado en Babilonia. Entonces muchos de ellos a lo mejor ni hablaban hebreo. De hecho, nos vamos al capítulo 13 de Nehemías y nos dice que se estaba levantando una generación entera de niños que no sabían hablar hebreo. Y Nehemías tiene que corregirlo, bueno, otro tema, ¿vale? No quiero entrar en eso, pero era una posibilidad que no entendieran el idioma. Y por lo tanto los levitas les están explicando en el idioma que puedan entender ellos qué quiere decir la palabra de Dios. Además, el hebreo en el cual Moisés había escrito hacía 1000 años, no es una forma de hablar, literalmente 1000 años. Situamos a Moisés sobre el 1445 a.C. y este pasaje lo situamos en el 445 a.C., 1000 años de diferencia. Pues debía ser un hebreo muy diferente aquel al que ahora mismo estaban hablando, ¿no? Y más teniendo en cuenta que no tenían mucho registro escrito. Los idiomas se mantienen a lo largo del tiempo, cuanto más registro escrito tienen, más consistencia tienen, pero si no hay registro escrito, bueno, varía muchísimo. Habían estado 70 años en la cautividad, vete a saber la de arameísmos, la de influencias del idioma persa o del idioma babilónico, de los asirios que habían tenido en su idioma. Había mucho que seguramente no entendían. Eso en primer lugar. Y el segundo lugar era el contenido. Aún si entendiesen perfectamente lo que Esdras estaba leyendo, les tenían que explicar. Porque la ley, ¿qué es la ley? Cuando el buey de tu vecino acorneare a ¿no? Entonces, explícame esto, por favor, ¿no? Y cuando tengas que presentar un sacrificio, entonces sacarás las entrañas de no sé qué. ¿Y qué quiere decir el Señor con todo esto? Y cuando construyas el tabernáculo serán 20 columnas que irán sobre sus basas. La ley, está leyendo la ley, y toda la ley no son solamente los 10 mandamientos, que se entienden más o menos, ¿verdad? No, la ley es mucho más extensa y explica muchas otras cosas. Hay ley civil, ley ceremonial, ley social, tenían para todos los aspectos de la vida. Hasta cuando iban al baño tenían ley. Es verdad, la escritura les indica qué tenían que hacer cuando estaban en el campamento en el desierto y qué tenían que hacer cuando iban al baño. Entonces, están aquí los levitas explicando la palabra de Dios. Tú necesitas ser ese levita. Si los que están alrededor de ti no entienden la palabra de Dios, no pueden obedecer la palabra de Dios. Tú eres padre de familia, eres madre. Tus compañeros de trabajo no necesitan entender la palabra de Dios. Tus compañeros de clase, veo aquí algunos jóvenes, no necesitan entender la palabra de Dios. Tus hijos no necesitan entender la palabra de Dios, no tienes con ellos una responsabilidad. Si estás aquí sirviendo en la iglesia y tienes la oportunidad de predicar o de dar clase de escuela dominical, no necesitan esos niños o la audiencia aquí entender la palabra de Dios. ¿Querrás tú ser uno de estos levitas? Porque si el pueblo de Dios no entiende la palabra de Dios, no puede obedecer la palabra de Dios y por lo tanto pierde la bendición. Muchas veces estamos en el papel del pueblo y ahí nos queremos quedar siempre. Que me lo expliquen todo. Y de ahí no me muevo. Yo solamente recibo,
llevo no sé cuánto tiempo viviendo en la iglesia, esa es mi silla, es la de siempre. Por cierto, veo aquí que los bancos de los fariseos, como en todas las iglesias, están vacíos, ¿eh? El primer banco, el vacío, como en todos los sitios, ¿eh? En todos los sitios es igual. El primer banco no se sienta nadie. Pero muchas veces mi papel en la iglesia es solamente ese. Me quiero quedar en esa silla que es mía, que es donde me siento siempre, y solamente recibo, pero si solamente recibes y no sale, ¿dónde están los ríos de agua viva de los que hablaba el Señor Jesús? En la tierra de Palestina tenemos dos grandes masas de agua. El lago de Galilea al norte, el Mar Muerto al sur, y en medio el Jordán, que cruza de extremo a extremo. La tierra de Galilea, de Palestina, para que lo entiendas, es como un tobogán, ¿vale? O sea, de arriba, el lago de Galilea está bastante alto, a unos 500-600 metros de altura, y va bajando hasta que llega al Mar Muerto, que está casi a 500 metros por debajo del nivel del mar. Así que cuando el agua llega al Mar Muerto, claro, es que no puede remontar, no sale el agua, porque para arriba es imposible, no hay más para abajo, no hay pendiente, todo es como un charco grande, ¿vale? Para que lo entendamos, el Mar Muerto. Entonces, toda el agua que viene del lago de Galilea, que atraviesa el Jordán, que va arrastrando por todo Israel, ahí en la frontera con Jordania actualmente, ¿no? Que va arrastrando y tal, y que llega por fin ahí, bueno, viene arrastrando sales minerales y viene arrastrando un montón de cosas buenas y hasta que llega al Mar Muerto. Pero el Mar Muerto no tiene salida y por eso todo lo que hay en el Mar Muerto está muerto. Me parece que hay unos pequeños crustáceos del tamaño de media uña que consiguen vivir en medio de un nivel de sal tan alto, ¿sabes? Que te tiras y flotas. Bueno, habría que saber si yo me tiro y floto. No sé si el Mar Muerto está hecho para mí, pero tú te tiras y flotas. Porque el nivel de salinidad es tan alto y está tanto... Ahora no te bebas ese agua porque es imposible, ¿verdad? Todo lo que hay ahí está muerto. Bueno, el lago de Galilea es más pequeño, pero el agua entra y sale. Y todavía hoy, igual que los días del Señor Jesús, está lleno de vida. Está lleno de peces. ¿Quién quieres ser tú? ¿Lago de Galilea? ¿Donde el agua entra y sale? ¿O eres el Mar Muerto? Donde solamente recibes. Te vuelvo a retar. ¿Quieres ser uno de estos levitas? ¿Quieres ser tú un kelita, un jamín, un akub, un sabetai? Sin ellos, el pueblo no hubiera podido obedecer y por lo tanto no hubiera podido recibir la bendición. Muchas veces estamos esperando que el de al lado sea ese levita, pero necesitas tú ser ese levita. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Vamos a saltar algún versículo y vamos al versículo 14, por ejemplo. Recuerda, están leyendo la ley y los levitas la están explicando al pueblo. Versículo 14 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Es decir, están leyendo y se dan cuenta, uy, ¿qué está diciendo de las fiestas de Israel? Recordáis que los israelitas tienen 7 fiestas, Pascua, Pentecostés, ¿sí? Y se dan cuenta que, pero hoy, voy a poner la fecha de hoy, ¿vale? Hoy, 6 de marzo, resulta que es el día que tenemos que estar celebrando la fiesta de los tabernáculos. Además, si me lo permitís, era una fiesta, valga la redundancia, muy festiva, donde hacían cabañas con ramas, con tal, las hacían encima del tejado, los niños jugaban. No era una fiesta en un sentido tan solemne como las otras, ¿vale? Pero era una fiesta festiva, no se me ocurre un mejor adjetivo que aplicarle, ¿de acuerdo? Y entonces se dan cuenta de que es el momento de celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué hacen? La celebran. Versículo 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por todo Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Cómo dice el versículo? Como está escrito, lo acabamos de escuchar. Nos hemos dado cuenta, nos han explicado, hemos entendido que toca celebrar la fiesta de los tabernáculos hoy y como está escrito, porque quiero obedecer la palabra de Dios, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios que toca hoy? Hacer esto, hagámoslo. Eres el efecto que la palabra de Dios tiene que producir en cada uno de nosotros, hermano. Tú lees la palabra de Dios, entiendes la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. No debe haber otra posibilidad. No debe haber un yo pienso o un a mí me parece. Esto no es para... No. ¿Qué dice la Biblia? Obedece la Biblia. Así de sencillo debería ser para el creyente. Fue así de sencillo para estos judíos. No es una reacción natural,
Casi siempre que vamos por el Antiguo Testamento encontramos al pueblo de Israel que Dios dice una cosa y ellos hacen otra, ¿no? Bueno, pues esto es una excepción. De hecho, muy buena parte del libro de Nehemías es una excepción. Dios habla, el pueblo obedece. Y eso debería ser lo natural en un hijo de Dios. Amén. Dios habla, yo obedezco. Así de sencillo. Aunque a veces las instrucciones que Dios da nos pueden parecer extrañas. A veces las instrucciones que Dios da nos puede parecer que no son para nuestros días. Le dice el Señor Jesús a dos de sus discípulos. Id a tal ciudad, cerca de Jerusalén, y encontraréis un pollino, un burro atado, id y traédmelo. Y si alguien os pregunta, decidles, no, es que el Señor Jesús lo necesita. En palabras de nuestros días. Por favor, sal ahí fuera, ves aquel coche que hay allí, pilla el coche, me lo traes, y si alguien te dice algo, dile, no, es que Alfredo lo necesita. ¿No? O sea, ponte un momento. El Señor Jesús, si lo piensas bien, le estaba diciendo a los apóstoles, pilla el burro y... No te digo róbalo, pero... Y entonces los dos apóstoles que van para allá, uno me imagino que a lo mejor sería el inteligente, ¿no? Y diría, oye, mira, yo voy a llevar un poco de dinero por si acaso. Y si alguien me pregunta, le voy a dar un poco para alquilar el burro por lo menos un rato, no, porque igual nos ponen un problema, igual viene alguien corriendo, ¿no? Dice el otro, no, dice, no, y salimos corriendo, ¿no? Si alguien nos pregunta, pues tú, a correr y nos llevamos el burro y... Pueden parecer instrucciones extrañas, pero ellos hicieron exactamente lo que el Señor Jesús dijo y las cosas fueron bien. De hecho, les preguntaron y ellos contestan, no, es que el Señor lo necesita. Ah, vale, si el Señor lo necesita, llevároslo. Dios le dice al pueblo de Israel, quiero que le deis 7 vueltas cada día a la ciudad de Jericó. Bueno, una vuelta cada día, 7 vueltas el último día. Y yo siempre que explicaba esta historia a mis hijos cuando eran pequeños, a mí me gusta añadir. Soy creativo en ese sentido. Y entonces yo les decía, y entonces a partir del 4.º día, la gente de Jericó se asomaba al muro y se reía de ellos. ¿Pero qué estáis haciendo dando vueltas? ¿Dónde vais? ¡Que no podéis conquistarnos! ¡Que nosotros somos mejores, más fuertes aquí dentro! ¿No puedes pensar que algo así podría pasar? El primer día, cuando viene el pueblo de Israel, dan una vuelta y los de Jericó debían tener... Uy, ¿qué van a hacer estos, no? ¿Dónde se van a poner? Se van. Uy, se han ido. Segundo día, vienen. Y el último día, tenéis que pegarle 7 vueltas. Y luego tenéis que gritar. Y se caerán los muros. Venga, hombre. Se van a caer los muros. ¿Por qué? ¿Porque gritemos se van a caer los muros? No, pero vais a tocar la trompeta. Ah, bueno, sí, vamos a tocar la trompeta. ¿Hicieron lo que Dios dijo? Hicieron lo que Dios dijo. ¿Se cayeron los muros? Se cayeron los muros. Cuando hacemos lo que Dios dice, cuando obedecemos, tenemos la bendición. Aunque las instrucciones puedan parecer extrañas para nuestros días. Aunque las instrucciones puedan parecer que no son contemporáneas para alguien tan joven como yo, del siglo XXI, ¿verdad? La Biblia enseña y dice, no cometerás adulterio. Tú dices, no, pero yo me voy a vivir con mi novio. ¿Qué dice la Biblia? Obedece lo que dice la Biblia. ¿Es raro en nuestra sociedad? Es rarísimo. Sí. Pero yo como cristiano quiero obedecer la palabra de Dios. Un ejemplo he puesto. Podría haber puesto 1000 ejemplos al respecto. Porque cuando nosotros actuamos como cristianos muchas veces hacemos cosas que al mundo, bueno, creo que es Pedro, ¿no?, que lo dice, que a ellos les parece que vosotros corréis en una carrera extraña, ¿no? Que ellos van a lo suyo y cuando os miran dicen, ¿pero qué están haciendo estos? No, estos no salen, no van a la discoteca, no están hasta las 3 de la mañana de botellón, no, ¿cómo viven la vida? ¿Cómo se divierten? ¿Qué hacen? ¿Qué aburridos que son? ¿No? Y el mundo te mira y es extraño, pero cuando tú obedeces como hijo de Dios la palabra de Dios, por extrañas que parezcan las instrucciones a este mundo, el pastor leyó antes que el evangelio para el mundo, la palabra de la cruz para el mundo es, ¿qué dijo? El poder. Sí, pero locura. Pues entonces nosotros somos locos a sus ojos. Si la palabra de la cruz es locura, nosotros estamos locos a sus ojos. Pero nosotros sabemos, el Señor Jesús le dice a Josué, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas y andes conforme a todo lo que en él está escrito. Sí. Y entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cómo termina el versículo? Dice, y todo, ¿alguien lo sabe? ¿Te saldrá? Y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que todo te salga bien? ¿Qué hay que hacer? Obedece.
los judíos, los israelitas entran en la tierra prometida. Y a las pocas conquistas que habían hecho, Josué se los lleva a Siquem. En Siquem, una zona que es prácticamente un anfiteatro natural, está el monte Ebal en un lado y el monte Gerizim en otro. Sube la mitad del pueblo a un sitio, la mitad del pueblo a otro, y unos pronuncian bendición y otros maldición. Y unos dicen, resumiendo, si obedecemos la palabra de Dios nos irá bien. Y los otros gritan, si no obedecemos la palabra de Dios nos irá mal. El mensaje es muy sencillo de entender. Cuando tú vas a la palabra de Dios, no basta con estar, no basta con escuchar, no basta con atender, no basta siquiera con adorar, no basta con entender. Cuando has entendido la palabra de Dios, debes obedecer. Inmediatamente después nos dice el mismo versículo 17 al final. Bueno, leo el versículo, dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Y dice, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, estamos hablando de 900 y pico años, no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Y hubo qué hubo? ¡Alegría muy grande! ¿Quieres gozo en tu vida? Obedece a la palabra de Dios. Amén. Y entonces el versículo 18 nos dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. No sé si los 7 días fueron también 5 o 6 horas, pero estuvieron 7 días más, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito, y termino con esto. Me estoy equivocando, voy para atrás en vez de para adelante. Dispuestos aquí, no. 1, 2. Dispuestos a perseverar. No solamente se trata de obedecer un día a la palabra de Dios, sino de obedecerla hoy, obedecerla mañana, obedecerla pasado mañana, obedecerla cada día de mi vida. Fiarme, confiar, creer que obedeciendo la palabra de Dios me irá bien y que es lo mejor para mí. Y otra vez, dando marcha atrás, el pueblo no hubiera obedecido a la palabra de Dios si primero no hubiera entendido la palabra de Dios. Y ahí es donde entras tú, y donde, si me lo permites, entra el seminario. Solamente quiero poner en tus manos una herramienta para que tú seas un levita de estos. No tienes que usar la herramienta, no tienes que usar el seminario si no quieres, pero tienes que ser un levita. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy a casa. Si no te llevas nada más hoy, llévate esto, levita. Kelita, Azarías, Jozabed, esto es lo que te tienes que llevar hoy. Pongo esta herramienta en tus manos, por si podrías estar interesado en estudiar seriamente la palabra de Dios para poder ayudar a otros a entender la palabra de Dios, que ellos obedezcan la palabra de Dios y que tengan la bendición de Dios por haber obedecido la palabra de Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer por ti o qué podemos ofrecerte? Nosotros tenemos un programa de 4 ciclos, solamente me voy a centrar en los 2 primeros, voy a poner varias diapositivas. Primer ciclo de 2 años, son 18 asignaturas, un segundo ciclo también de 2 años. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Aquí al lado, en la Iglesia Bautista La Cruz de Guadalajara, que por cierto, su texto lema es 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es, ¿vale? Entonces, aquí, muy cerca, tenemos clases presenciales, todos los martes a las 7 de la tarde. Ahora mismo estamos teniendo al hermano Ken Mackel, que creo que alguno tal vez le puede conocer. Había alguien en la sesión anterior que sí le conocía, que está enseñando Doctrina 2, y eso es la doctrina de Dios, teología propia. Están estudiando los diferentes atributos de Dios. Enseñando a las 7 de la tarde, hasta las 8 de la tarde. Y a las 8 de la tarde viene otro hermano, en este caso se llama George Ciordas, y él está enseñando síntesis del Antiguo Testamento 1. Todos los libros históricos ahí metidos, ¿vale? En 10 horas de clase. Tenemos clase todos los martes a las 7 y todos los martes a las 8 durante 10 semanas, hasta el final del trimestre. Entonces esos son 10 horas de clase, 1 hora cada semana de cada asignatura. Y además de eso, justo en medio del trimestre, no lo tengo aquí, eso lo tengo en la siguiente diapositiva, ahora os lo explico, justo en medio del trimestre tenemos una asignatura intensiva. De forma que en un martes y en un sábado otro hermano imparte 10 horas de clase de una sola asignatura. Y al cabo del trimestre hemos impartido 3 asignaturas. 2 que van corriendo por todo el trimestre, una de forma intensiva. ¿De acuerdo? Las clases son presenciales. Pero ahí en Guadalajara tenemos 8 o 10 personas.
Tenemos gente en Palencia, gente en Murcia, gente en Alicante, gente en Elche, tenemos hermanos de Valladolid, hermanos un poco más cerca por aquí en Móstoles, en Getafe, por supuesto en Guadalajara, en Azuqueca, en Olot, en Castellar del Vallés. Tenemos hermanos de muchos, en Venezuela, tenemos hermanos de muchos lugares diferentes. Y ellos no pueden estar presencialmente, entonces nosotros generamos un link de YouTube, simplemente los hermanos están en su casa a las 7 de la tarde, le dan al link, lo mandan a la televisión o al ordenador y ven la clase de forma sincrónica a la vez que nosotros estamos impartiendo la clase. Pero tú dices, no, yo es que el martes a las 7 de la tarde ni siquiera, no es que no puedo ir a Guadalajara, es que tampoco en mi casa tengo tiempo, porque estoy con los niños, porque tengo que ir a clase, porque estoy trabajando, por el motivo que sea. Bueno, pues el link está ahí. ¿Tú cuándo puedes? ¿Los viernes a las 5? Pues tú el viernes a las 5 le das al enlace y ves la clase. Como veis, las clases son presenciales. Animo a todos los que puedan asistir de forma presencial, porque creo que es lo mejor, un grupo de hermanos que se reúne juntos a estudiar la palabra de Dios. Animo a todos a reunirse de forma presencial. Pero si no puedes, pues en tu casa. ¿Que no puedes el martes justo a la hora del seminario? ¿Vale? Pues entonces que sea a la hora que tú puedes. Tú puedes el sábado por la mañana. Tú puedes el martes pero a las 10 de la noche. A la hora que tú puedas. ¿De acuerdo? En primer lugar, como digo, 2 horas a la semana, por 10 semanas, más una asignatura intensiva. Y tú dices, esto es demasiado trabajo para mí. Bueno, pues matrículate de una asignatura, matrículate de 2. No cojas las 3 asignaturas que van por trimestre. Matricula menos asignaturas si no puedes. Porque nosotros vamos a pedir también algo de ti. ¿Vale? ¿Qué vamos a pedir nosotros de ti? Nosotros esperamos en primer lugar seriedad, porque es la palabra de Dios. No que vengas un día y otro día no vengas, no que un día veas la clase y otro día no la veas, que un día hagas la tarea y 2 días no la hagas, que el profesor te pida que leas algo de tu Biblia y tú no... No, pedimos seriedad. Eso sí, no es una clase de inglés, no es una clase de... no vas a un entrenamiento de baloncesto, es estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, pedimos cierta seriedad. ¿De acuerdo? Tómalo en serio. Pedimos que estés activo en tu iglesia. Pedimos que lo que recibes no se quede en el mar muerto, sino que de alguna forma, y aquí cada pastor lo tiene que gestionar como crea conveniente, nosotros obviamente no entramos ahí, pero pedimos que de alguna forma lo reviertas en la iglesia y que eso sea beneficio para tu iglesia local. Y pedimos entre 10 y 15 horas, y dice trimestrales y no semanales, ¿vale? 10 y 15 horas trimestrales de trabajo adicional por tu parte. Es decir, el profesor Ken Mackel te va a enseñar 1 hora de clase y esa semana te va a pedir que resumas los capítulos 15 y 16 del libro Conociendo a Dios de Packer, es justamente lo que está haciendo ahora, ¿vale? Que los leas y que los resumas, y eso te va a tomar más o menos, entre leerlos y hacer un pequeño resumen de 200 palabras o 300 palabras, te va a tomar 1 hora de trabajo. Y además de eso te va a pedir que durante todo el trimestre tienes que memorizar 10 versículos de memoria, ¿vale? 1 a la semana. Ese es todo el trabajo que te va a costar una asignatura. Ir a las clases, hacer las tareas, las que sean, y al final seguramente te va a poner un examen final, ¿vale? Y estudiar un poco para el examen. El otro hermano ahora mismo está haciendo síntesis del Antiguo Testamento 1 y él ha pedido que los hermanos cada semana tienen que entregarle un pequeño test de una lectura que tienen que hacer y les va a poner 2 exámenes separados. Tienen que estudiar para el examen y ya está. Te pide un trabajo adicional, no solo ver la clase, sino hacer un trabajo adicional, vamos a decirlo así, unos deberes, de más o menos 1 hora, 1 hora y media a la semana, no más. Igual pasa con la clase que hemos tenido ahora de síntesis del Nuevo Testamento, ¿vale? 1 también. ¿Qué vamos a tener el trimestre que viene? El trimestre que viene vamos a tener síntesis del Nuevo Testamento 2, como dije con Miguel Ángel. Vamos a tener síntesis del Antiguo Testamento 2, que son todos los libros poéticos, Eclesiastés, Cantares, Proverbios, ¿vale? Y vamos a tener también doctrina 3, es decir, la doctrina de Cristo, Cristología, y la doctrina del Espíritu Santo, Neumatología. Eso es lo que vamos a tener el trimestre que viene. Si tú te quieres enganchar el trimestre que viene, encantado. Mira, así Miguel Ángel estará contento de verte por allí, ¿verdad? Y sabrá que alguien de su iglesia le está acompañando también. Sería ideal, ya te puedes enganchar el trimestre que viene si quieres. Y si dices, no, yo me lo voy a pensar y después del verano, ¿vale? Pues después del verano empezamos otra vez desde el primer curso, con lo que tenemos en el primer trimestre es hermenéutica, es herramientas para el estudio bíblico y doctrina 1, que es la doctrina bibliología, el estudio de la Biblia, ¿vale? Bien, fantástico. No, yo solamente puedo hacer 2 asignaturas. Bien, fantástico. Pero tienes que ser un levita. No, a mí no me gusta vuestro seminario, yo quiero prepararme de otra forma. Fantástico. No, yo te doy una herramienta.
Miguel Ángel ha estado enseñando en Sefobán no sé cuánto tiempo. El hermano Ken también, todavía. Me ha dicho Miguel Ángel que ayer estuvo enseñando desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un intensivo en Sefobán. Pues ve a Sefobán, pero tienes que ser un levita. Tienes que prepararte en la palabra de Dios. No te contentes con migajas, come sólido. Algo serio, ¿verdad? Finalmente tiene un precio, 15 euros por asignatura. Tenemos descuento. Yo creo que es un precio muy asequible, ¿eh? Básicamente es para darle una ofrenda al profesor al final del trimestre. Poco más, ¿eh? Tenemos descuentos para familias numerosas. Tenemos descuento para la segunda persona de la misma familia que se matricula. Tú dices, mi marido y yo queremos matricularnos en el seminario. Vale, pues uno de los dos va a pagar menos. ¿Vale? No, mi marido, yo y mi hija, no, pues tú vas a pagar normal, pero tu mujer y tu hija van a pagar menos. ¿Sí? Tenemos descuentos si pagas el curso entero, el dinero. Y si tú dices, no, es que yo no puedo pagar, hablamos. ¿Tú tienes un deseo serio de estudiar la palabra de Dios? seminariobbe@gmail.com, escríbeme y hablamos. ¿Vale? No hay ningún problema, no serás el primero que está estudiando y no está pagando. Ya tenemos estudiantes que no pagan. Entonces, si de verdad, no puedes, 15 euros por asignatura, hablamos. ¿Vale? El dinero no debe ser un problema. Finalmente aquí tenía enlaces, pensaba que teníais wifi tal vez, tenía enlaces para el plan de estudios y para el calendario académico y tenía también la página web del seminario. Lo que haré es que le mando esta información a Miguel Ángel a su WhatsApp para que él la pueda compartir por el WhatsApp de la iglesia, que seguro que tenéis un WhatsApp de grupo. Y a partir de ahí, hermano, déjame volver a insistir en la necesidad de que tú tienes que ser un levita, de los que ayudan a otros a entender. Si te vale la herramienta del seminario, además la tienes a mano, estamos haciendo clases ahora mismo desde Guadalajara, si no puedes asistir a clase, basta con darle a un clic, es una clase online, pero tienes que irte esta semana con el deseo de ayudar a otros a entender la palabra, ya sean creyentes o incrédulos, pero eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, porque cuando el pueblo de Dios entiende la palabra, obedece, y cuando obedece, tiene bendición. Si tú y yo no nos estamos preparando para ayudar a otros a entender, de forma indirecta le estamos robando bendiciones al pueblo de Dios. Así que ahí tienes la información. No sé si tal vez alguno tendría alguna pregunta, y si no, yo le facilitaré a Miguel Ángel mi número de teléfono para que me podáis escribir con cualquier duda que tengáis. Bueno, él tiene mi número de teléfono, le diré que lo comparta en el grupo. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Yo quería decir algo al final. Sí, yo estoy, pastor. Adelante. Pues muchas gracias y debemos orar por él y por esta iniciativa ahí en la Seminario Bíblico Bautista de España. De España, porque realmente es una buena oportunidad. Yo recuerdo estando en una iglesia en los Estados Unidos con 20 años y yo era contable, da igual, pero venía uno como él hablando de seminarios. Dios me había salvado como un año antes, no sabía mucho de eso, pero sí quería estudiar la Biblia. Y de esta pequeña cosa, estoy aquí, 30 años, predicando el Evangelio y enseñando en Sefobán desde 2003, 2002, ¿okay? Entonces, queremos bendecir este esfuerzo de ellos y queremos ver que va prosperando y que hay éxito y quizás hay alguien aquí hoy porque Dios toca corazones. Y en el Nuevo Testamento dice la misma cosa, abreviado, pero Pablo decía esto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es la idea, enseñar. Y de allí Dios levanta obreros para enseñar a otras personas. Pero siempre hace falta más. Más Alfredos, ¿okay? Más Miguel Ángel. Yo sé como misionero oro por eso, no todos los días, pero pienso mucho en eso. Y quizás Dios hoy te está llamando a servirle, entregar tu corazón a Él. Pero vamos a orar por ellos primero. Te damos gracias, Señor, por Alfredo, por su entrega, por su entusiasmo, por su buena enseñanza de la palabra de Dios. Bendícele, Señor. Ayúdale en todo lo que está haciendo para tu gloria y para el avance
la iglesia de Jesucristo, no solamente allí en Cataluña, pero en muchas otras partes de España. Y también, Señor, pedimos en nuestra iglesia que levantes más obreros, más gente preparada, más gente que quieren estar atentos y tomar en serio la palabra de Dios y aplicarlo a sus vidas para el beneficio de todos nuestros vecinos y conocidos y compañeros de trabajo que la verdad no entienden nada de Dios, o muy pocas cosas. Ayúdanos, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, muchísimas gracias.